Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a tu programa Transformando Vidas, donde tu vida tendrá un nuevo rumbo, una solución y un nuevo sentido. Sí, en Cristo Jesús. Comenzamos. Buenas tardes, auditorio. Es una bendición. Estamos una vez más con ustedes aquí en su programa Transformando Vidas, en su estación Proyecto Radio MX con sentido social. Esta tarde, esta noche, tenemos dos grandes invitados, dos grandes hombres de Dios, el pastor Joaquín Aviña de la iglesia La Gran Cosecha en Iztapalapa y también el pastor José Luis Castro de la iglesia Nueva Vida de Chalco, Héroes Chalco. Son una bendición. Les agradecemos, auditorio. Pastor Joaquín. Pues muchas gracias por esta invitación a toda la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo por internet. Gracias al pastor Juan Carlos por esta invitación y aquí estamos para servirles. Pastor José Luis. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, pastor Juan Carlos, por la invitación. Agradezco a Dios por este tiempo, por esta oportunidad de poder presentar la palabra de Dios a través de este medio tan importante. Y bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos y esperemos que mucha gente nos esté viendo. Para nosotros es una gran bendición. Hoy no se encuentra con nosotros el pastor Óscar Bojorges ni el hermano José Luis. El hermano José Luis son una bendición, están trabajando en el ministerio, amén, pero estamos aquí con un nuevo tema. El tema es la armadura de Dios. Vamos a ver, lo vamos a tratar de diferentes puntos de vista, pero al final de cuentas es un punto de vista espiritual. Dios nos habla en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 al verso 18, sobre la armadura de Dios. Yo quisiera, pastores, antes de comenzar, de entrar en el tema, hablar un poquito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra o el nombre de Jehová de los ejércitos se menciona aproximadamente 285 veces. Dios nos habla de su pueblo que pelea, que lucha, un ejército que está hablando Dios, y Pablo, o Dios habla por medio de Pablo en esta escritura, Efesios 6, 10 al 18, porque Pablo también, cuando él era Saulo de Tarso, tenía un convivencia con los soldados, y él sabía lo tan importante que era la armadura. Esto es importante, es una armadura física la que se nos está hablando, pero de una otra manera es espiritual para nosotros como cristianos. Pastores, ¿alguno quiere hablar, decir algo? Adelante, pastor. Bueno, efectivamente así es. Nuestro Dios es un Dios de guerra, nuestro Dios es un Dios que pelea, que lleva a su pueblo a la victoria. Una de las cosas que nosotros como hijos de Dios es la confianza que tenemos en Él, porque Él va abriendo brechas, Él va abriendo caminos. Él no nos deja, no nos desampara, Él siempre está al frente como un comandante que siempre lleva las tropas a la victoria. Amén. Dándonos estrategias a través de la palabra de Dios, dándonos pautas, consejos, para poder luchar esta pelea espiritual en la cual muchas personas no se dan cuenta, en la cual estamos viviendo. Muchas veces nuestra mente, nuestro corazón siempre está en lo terrenal, en lo que podemos ver, en lo que podemos palpar, pero verdaderamente estamos en una guerra espiritual. Pastor José Luis. Sí, gracias. Como cristianos dentro de las iglesias tenemos que estar preparados. Estos ataques espirituales son reales. Allá fuera del mundo, de fuera de las iglesias, la gente no quiere que las iglesias crezcan, la gente no quiere que... hay demasiado fanatismo, demasiada religiosidad, que cuando una iglesia cristiana empieza a tomar dominio, la gente también ora o hace cosas para que no les vaya bien a las iglesias. Entonces, como cristianos tenemos que aprender a protegernos, porque la lucha es espiritual, no es carnal. Tenemos que estar preparados para todo tipo de ataques espirituales.
porque verdaderamente lo podemos ver en muchos lados. La mayoría de las iglesias cristianas sufren de ataques, cada día hay más fanatismo en cuanto a santería, y bueno, pues también tenemos que luchar contra todo eso en nuestros lugares de origen, en nuestras colonias, nuestras comunidades. Vemos cómo esto va creciendo, cómo la delincuencia también se dispara, y bueno, como iglesias podemos estar preparados y debemos estar preparados espiritualmente. Amén. Y hacer la contraparte contra el enemigo, porque lo vemos en este país que cada día pues hay más delincuencia. En nuestra iglesia oramos cada servicio para que México sea un país cristiano, evangélico, y que la gente conozca de la palabra de Dios, y eso nos ayude también como nación a quitar un poquito de toda situación negativa social que estamos viviendo y que experimentamos. Sí, así es, pastores. De hecho, Efesios 6:10 dice así la palabra de Dios. Así dice el Señor, y escrito está: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pastor José Luis, estabas diciendo que sí nos enfrentamos a violencias, nos enfrentamos a personas que están orando también en contra de las iglesias. Pastor Joaquín. Bueno, como dice la Biblia en Oseas 4:6, ¿no? Mi pueblo fue destruido a causa del conocimiento. Entonces, una de las cosas que muchas veces nosotros vivimos es eso, la falta del conocimiento, falta de qué nos está pasando, por qué nuestro México está viviendo lo que está viviendo sin meternos mucho en política, sino simplemente ver a nuestro alrededor cómo la maldad en sí ha aumentado a hoy, la inmoralidad se ha aumentado, hacer lo correcto es lo último que pasa por nuestra mente. Y yo creo que si nosotros tenemos el pleno conocimiento y aprendemos a utilizar lo que es la armadura de Dios, yo creo que seríamos efectivos en nuestro diario vivir, porque introduciéndonos en esto, ¿cómo nosotros podemos, o qué significa para nosotros la armadura de Dios en nuestra vida cotidiana? En la escuela, como amas de casa, como empresarios, como políticos, como autoridades, o como nosotros los ciudadanos de pie, ¿no? ¿Qué significa tener la armadura puesta, verdad? Porque vivir como ciudadanos en estos tiempos a veces se siente como caminar desarmados, vulnerables literalmente. Corrupción, inseguridad, injusticia, y creo fuertemente que cuando conocemos qué es la armadura de Dios y nos vestimos de ella, Dios siempre nos va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para esta guerra espiritual. Pastor. Sí, así es, pastores. De hecho, no es solamente para cuando estamos en la iglesia, como matrimonio, como familia, como trabajadores, como bien el pastor Joaquín lo está diciendo. Pastor José Luis. Esta ciudad, la Ciudad de México, es una ciudad muy, muy caótica. Lo experimentamos todos los días cuando sales en tu auto, cuando sales al transporte público. La gente está muy enojada. Definitivamente el ritmo de la ciudad no nos deja reflexionar sobre hacia dónde queremos ir. Y muchas veces es la falta de perdón. Hoy vemos cómo la gente se enoja, vas en tu carro, te le metes a otro, ya se enojó, ya te echó el carro encima, te empiezan a decir groserías, porque no queremos perdonar.
Porque mira, el diablo también se mete a tus pensamientos, no solamente Dios. El diablo se va a meter y me ha tocado ver gente que se pelea en la calle, se bajan de sus carros, se pelean a golpes en el mejor de los casos, porque en otros casos sacan el arma y eso termina en una tragedia. Pero todo esto es porque no tenemos esta protección en nuestra mente de lo que es cuidar nuestros pensamientos. Y bueno, la armadura de Dios nos enseña y nos protege principalmente nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, para quitar tanto enojo, tanta violencia que estamos experimentando día a día, sobre todo en las grandes ciudades, y de ahí la importancia de conocer la palabra de Dios y entrar en detalle en lo que es la armadura de Dios. Sí, así es. Bueno, ahorita vamos a continuar, vamos a ir a un corte en este tu programa, Transformando Vidas. Recuerda, estamos en Proyecto Radio MX con sentido social. Vamos a continuar porque Dios dice toda la armadura, no parte de ella. Y créeme, audiencia, se va a esto poner muy bien. Te recuerdo los teléfonos que nos puedes llamar o WhatsApp al 55 64 18 82 80. Transformando Vidas. Te invitamos todos los lunes en punto de las 2 p.m. a escuchar Destello Sindical, un programa versátil en donde nuestros especialistas compartirán su conocimiento. ¿En dónde más? En Proyecto Radio MX con sentido social. Fútbol, el programa de radio donde hay difusión y seguimiento en las ligas profesionales, dando a conocer el talento mexicano y por supuesto tenemos el resumen de todos los juegos que vamos a transmitir semana a semana, más un invitado especial. Todos los lunes a las 3 de la tarde con Jorge Escamilla H. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Los invitamos a escuchar Nuestras Voces, espacio del movimiento indígena de la Ciudad de México. Todos los lunes a las 4 de la tarde, un programa donde encontrarán información sobre diversos pueblos indígenas y sus luchas. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Marta Patricia. Yo soy Carlos Osorio y te invito a que me acompañes todos los lunes a las 5 de la tarde en el programa Potencial 360, donde analizaremos todo lo relativo al desarrollo humano. ¡Ah, caray! Trataremos temas de negocios, espirituales, culturales y todo lo necesario para desarrollar nuestro potencial. Recuerda, lunes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Eso sí me interesa, ¿eh? Yo soy Yeye. Yo soy Oscar. Yo soy Alvicio. Yo soy Merino. Te invitamos a escuchar La Voz de la Hinchada todos los lunes a las 7 de la noche, donde hablamos de nuestros Pumas. Un podcast de la barra para toda la banda de Pumas. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Cuando el balón rueda, es porque estás entrando a la canchita del cotorreo. El análisis más filoso, los comentarios más finos y los que nadie se atreve a decir. Aquí no hay intocables, compa. Si juega mal, se dice. Nosotros somos Héctor Ayuso y Fernando Chávez. Sintonízanos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Este programa está patrocinado por la escuela filial Tus Dos Avante. Híbrido. La combinación perfecta entre el mundo material y el espiritual, con los mejores expertos en psicología, medicina, belleza, asesoría legal, métodos espirituales y holísticos y algo más. Conducido por Israel García. Todos los lunes y jueves. De 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
Estamos aquí de nuevo en su programa Transformando Vidas, en su estación de radio Proyecto MX con sentido social, el tema la armadura de Dios. De hecho, algo bien importante de la palabra de Dios, persona que nos escuchas, hermanos, es que no es solamente para la iglesia. El pastor Joaquín estaba hablando para la vida común y corriente, porque uno como cristiano no está metido las 24 horas en la iglesia, es también trabajador, hermanas son amas de casa, trabajadoras, y la armadura no solamente es como un uniforme para llegar a la iglesia, salgo de la iglesia, me lo quito para que no se maltrate, no, tenemos que tenerla continuamente. De hecho, la palabra de Dios en Efesios 6, tanto el versículo 11 como el versículo 13 dicen toda la armadura de Dios. Pastor Joaquín. Es muy cierto, Pastor Juan Carlos. Cada vez que leo Efesios 6:11, cuando Pablo nos exhorta que nos vistamos con toda la armadura, recuerdo, antes de conocer a Cristo, su servidor sirvió al glorioso ejército mexicano. Recuerdo cuando salíamos a operaciones, cuando estábamos en el batallón, todos estábamos a gusto, relajados, pero cuando salíamos a operaciones siempre teníamos que ponernos nuestro equipo, que era nuestro casco Kevlar, era nuestra chaleco balístico, nuestra arma de dotación, y tú sabes, nuestro cinturón táctico, y salíamos a las calles, a las operaciones, a la sierra, puestos de control. Y una de las cosas que esto cada vez se me viene a la mente es eso mismo. La armadura de Dios es para estar allá afuera, en donde está la verdadera batalla. Cuando estamos dentro de las congregaciones estamos seguros, estamos en un lugar donde estamos confiados, pero cuando se termina el servicio, cuando se termina el culto, la reunión y salimos a las calles, ahí es donde nuestra fe va a ser probada, ahí es donde nuestro corazón, nuestra mente van a ser probados, y qué tan espirituales pudiéramos nosotros presentarnos delante de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en mi opinión, para mí la armadura de Dios no es algo místico o lejano, es práctico. Vivimos en una ciudad caótica, tú sabes, el tránsito, como lo dice el pastor José Luis, la injusticia que puedes tú experimentar, la ansiedad por la inseguridad o por el mismo futuro, pero cada día decidimos por nuestra propia cuenta vestirnos, aditarnos, ponernos esta armadura que Dios nos ha dejado. Te cuento rápidamente, si me permiten. Tuvimos unos hermanos que nos visitaron de Mexicali y yo soy de Mexicali, vengo de Mexicali, por cierto, y teníamos esta visita y fuimos por el metro, íbamos al Zócalo, y recuerdo un joven totalmente trastornado de sus facultades. Creímos nosotros que estaba bajo la influencia de alguna droga, algo, y empezó a agredirme simplemente por mi color de piel, por mi manera de hablar, tú sabes. Estábamos platicando amenamente, estábamos riéndonos, y este joven nos empieza a agredir, más bien a mí. Empieza a decirme judío, genocida, tú sabes que viva Palestina y todas estas cosas. Y le digo al muchacho, yo soy mexicano, si quieres te enseño mi INE. Me empezó a hablar malas palabras, todo esto. Y una de las cosas que yo me recordé, si yo haya estado en ese mismo momento antes de conocer a Cristo, otra historia había pasado, pero como cada vez que yo salgo a las calles, trato de ponerme mi armadura para poder resistir este tipo de atentados en contra de mi mente, de mi corazón, ya no en contra de mi persona, porque son ataques mentales, ¿ves? ¿Por qué? Porque nos saca la ira, nos saca el enojo, tú sabes, a veces la impotencia, y por eso es que nosotros debemos salir a las calles bien armados, con la armadura de Dios, Pastor José. Justamente las armas espirituales que Dios nos entrega para luchar son poderosas y eficientes. Amén. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que somos capaces de derribar fortalezas espirituales, derribar argumentos que tenga el enemigo en nuestra contra y derribar toda altivez en nuestra contra, en contra del conocimiento de Dios. Justamente derribar este tipo de enfrentamientos o de ataques de gente que no conoce de Dios, pero que ataca de cualquier manera. En 2 Corintios 10:4
La palabra de Dios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia con vuestra obediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si queremos tener una vida plena en Dios, una vida llena de victoria, de gozo, debemos revestirnos de la armadura de Dios. En Efesios 6, en el versículo 13, la palabra de Dios dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Qué importante es comprender la armadura de Dios y portar estas armas que nos van a ayudar en nuestro día a día, y vamos a poder derribar cualquier tipo de argumento del maligno y de personas que atacan a los cristianos sin siquiera tener el conocimiento. Por eso yo invito a la gente que tenga un estudio personal de su Biblia, que aproveche estos momentos también, que lea toda la armadura de Dios, Efesios 6:10 en adelante, y que podamos entender para qué nos sirve estar ceñidos con esta armadura. Sí, efectivamente, y lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que no es solamente para estar en la iglesia, es para todo momento, esa es la practicidad de la palabra de Dios, ese es el cambio, la transformación que nos está llevando, y es lo que vamos a tratar, lo que es el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, la espada, y el punto en el verso 18 nos habla de la oración. Entonces, hermanos, esto es lo importante y la bendición que tenemos en la palabra de Dios, que es para nuestra vida diaria. No es solamente, pues yo estoy en la iglesia, o soy el pastor, y como pastor en la iglesia ya la hice. No, el pastor Joaquín estaba hablando de que es importante traer en todo momento la armadura, como personas que somos, en el matrimonio, todo lo que hablamos. Pastor Joaquín. Es increíble, pero esto es muy práctico, muy práctico, porque la armadura de Dios nos recuerda que no podemos tener todo controlado. ¿Ves? Porque no podemos controlar lo de afuera, pero la armadura de Dios nos ayuda a controlar lo que está dentro de nosotros. Puede decir que la armadura de Dios nos ayuda a cómo hablar, cómo reaccionar, como Amén. En mi caso. Mi reacción no fue agresión. Pudiera haber sido agresión, pero mi reacción fue simplemente decirle al hermano, como la trae conmigo, me voy a bajar a la estación y que aquí se acabe todo. Y fue lo que hice, me bajé del vagón, pero gracias a Dios estaba otro vagón abierto, me subí. 3 estaciones más adelante el joven se baja, me hablan por teléfono y me vuelvo a subir al vagón donde estaban mis hermanos y asunto arreglado. Entonces esto es muy práctico, ¿verdad? Como lo dice, me parece que la metáfora de Pablo es la más poderosa y práctica que encontramos en las escrituras como las herramientas que Dios nos da para poder resistir el día malo. Pastor José Luis. Es importante reconocer cuáles son cada una de estas partes que forman la armadura de Dios. Como bien dice el pastor Joaquín, el apóstol Pablo toma como referencia la armadura que usaban los soldados en tiempos bíblicos. Debemos recordar que el pueblo hebreo fue un pueblo de guerra. El rey David conquistó naciones, luchando siempre. Así que usando este tipo de armadura describe perfectamente cómo se debe de proteger un cristiano espiritualmente hablando. Hablamos de cómo está formada la armadura de Dios. En Efesios 6:14 dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La verdad, qué importante es conocer la verdad, porque muchas veces nos dejamos engañar por falsos predicadores, nos dejamos engañar por gente que no tiene la verdad, y la verdad solamente la puede tener Dios. Amén. La verdad se representa con el cinturón que nos sostiene y nos fortalece nuestra relación con Dios. Cuando hablamos con verdad somos plenos y transparentes. Amén. Sí, de hecho Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la Amén. Verdad os hará libres, ¿no? Amén. Porque lo único que hace el enemigo son mentiras, son engaños, y por eso parte de la armadura. Pastores. Pues Efesios 6:14 nos dice, ¿no? Acerca de la coraza, estaba pensando esto justamente. Y cuando habla la coraza de justicia, es el pectoral, lo que está enfrente de tu pecho, lo que te protege.
estaba pensando acerca de la justicia. La palabra justo viene del latín justus, que significa hombre completo, recto. Entonces, para mí, en lo personal, justicia significa cuando tú haces lo correcto. Amén. Ante la situación más adversa, o puede ser la situación más difícil, es pensar y hacer lo correcto, porque cuando tú obras con justicia, haces lo correcto delante de Dios. Aún así, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando habla acerca de los que tienen hambre y sed de justicia, yo creo que estamos viviendo una sociedad que está hambrienta de justicia, de hombres, de mujeres, de adolescentes, de adultos mayores, ¿verdad? Que hagan lo correcto, y si no portamos la coraza de justicia, yo creo que vamos a seguir sumergiéndonos más en la corrupción, en el homicidio, en el secuestro, en todas estas cosas. Saben que el diablo de una u otra manera ha convencido al ser humano de que no tiene nada de malo. He escuchado comentarios donde dice: mamá, me voy a trabajar, y son de los que se suben a las combis a robar. Entonces nos ha convencido como seres humanos del diablo, porque como dice la Biblia, ha venido el diablo a matar, robar y destruir, y está haciendo un excelente trabajo. Por eso necesitamos tener bien puesta la coraza de justicia. Hoy en día vivimos una sociedad donde se hablan muchos tipos de mentiras que la misma sociedad acepta. Tenemos la mentira piadosa, la exageración, o decir una verdad a medias. La Biblia no hace distinción de estas cosas. Amén. Todas son mentiras, y Dios aborrece las mentiras. Vivir sujeto al cinturón de la verdad traerá a nuestras vidas bendiciones que nos van a enriquecer espiritualmente. Sí, efectivamente. De hecho, la palabra de Dios dice: hay de aquel que a lo bueno le diga malo y a lo malo le diga bueno. Entonces, hermanos, es bien importante, y es cotidiano, es día con día, como cónyuge, debemos de tener la armadura, porque nos encontramos con muchas cosas en la calle, la seducción, el ama de casa, todos, hermanos, es práctico. La palabra de Dios no, como lo decías de hace un rato, y quizás suene reiterativo, hermanos, pero es importante que lo entendamos. No es solamente para dentro de la iglesia. Mi hermano Joaquín hace un momento decía que cuando estaban en el batallón, estaban en su batallón, estaban tranquilos, estaban en paz. Es cuando estamos en la iglesia, estamos dentro, estamos armándonos, pero la lucha no es ahí. Bueno, también hay lucha, pero la lucha también es cuando salimos, cuando enfrentamos los problemas. La maldad aumentará. Entonces, si la maldad aumenta, tenemos que aumentar también nuestra relación y nuestra intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, la armadura de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Vivamos en Cristo, cubiertos de toda verdad y transparencia con nosotros mismos y con nuestro prójimo. La verdad va acompañada de la justicia. Sin verdad no puede haber justicia. Y la justicia se representa con la coraza o pechera que protege el corazón y los pulmones, órganos vitales para el hombre. Lo que más me intriga, pues, lo que más me llama la atención es que no se trata solo de protegerse, sino también de ser luz, porque cuando alguien se pone esta coraza, no se convierte en un guerrero aplastando a otros, sino que alguien firme que sabe la verdad, que sabe amar, que sabe hacer lo correcto, con valor y con coraje. Sí, efectivamente, o sea, hermanos, la coraza, estamos hablando del calzado. El calzado lo tomamos, sí, de llevar el evangelio, pero ¿cómo vamos a llevar el evangelio si no lo creemos? ¿Cómo vamos a llevar el evangelio si no lo vivimos? Si no nos afecta el evangelio primero a cada uno de nosotros, porque es importante. Yo puedo hablarles, yo puedo decirles, pero si no estoy convencido de la buena de Dios, las buenas noticias de Dios sobre mi vida, entonces, hermanos, algo está pasando. Se ha comentado, nuestro Señor Jesucristo es la verdad, y es cierto, y debemos de creer a esa verdad. Pastores.
Ciertamente el calzado representa la palabra de Dios, representa llevar el evangelio a toda criatura, como iglesias, como pastores, como cristianos. Es un deber de nosotros predicar en las calles, llevar a la gente. Allá afuera mucha gente no conoce de la palabra de Dios. México es un país que si le preguntas a cualquiera te dice, sí, yo creo en Dios, pero realmente no tienen una relación con Dios, realmente no conocen de Cristo, y lo que se conoce muy poco porque no leemos la Biblia, no somos un pueblo que tenga por hábito la lectura, y leer la Biblia también se vuelve algo todavía más difícil. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación como cristianos de salir a las calles, por eso evangelizamos, por eso tomamos las colonias, hacemos grupos de impacto, hacemos ruido llevando el evangelio, y qué importante es cuando tú puedes compartir tu testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, cómo Dios ha transformado tu vida, y que otras personas te escuchen y digan, yo estoy viviendo lo mismo, o yo estoy pasando por esto mismo, y la gente se acerca a escuchar la palabra de Dios, y la gente empiece a cambiar y a transformar su vida. De ahí es bien importante que todos los cristianos salgamos a las calles y compartamos del evangelio, porque de eso se trata también esta armadura. No solamente es quedármelo para mí, yo ya lo conozco, lo puedo aplicar en mi vida, pero no me lo puedo quedar, tengo que salir a la calle y hablar de las maravillas que son Cristo Jesús. Es muy curioso, cuando recién llegué aquí observé que mucha gente le gusta limpiar el piso a conciencia. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Bueno, nosotros venimos de un lugar donde no se practica esto, y nosotros continuamos con nuestras vidas, pero nos dimos cuenta de que al ingresar a nuestro hogar, que es su casa, estaba lleno de suciedad, mucha suciedad. Entonces, cuando pienso en esto, pienso que el calzado del evangelio es para limpiar las calles de toda la maldad, de todo el pecado. O sea, estamos hablando de que hay mucha maldad, la cual solamente a través de la palabra de Dios, de las buenas nuevas del evangelio, van a poder ser limpiadas, van a poder ser llenas, amén, de amor, de paz, de perdón. Yo sé que muchas veces creemos que esto es una ilusión, que pueda suceder esto, ¿no? Pero créame que cuando el evangelio llega a tu vida, como en mi caso, un hombre drogadicto, un hombre alcohólico, un hombre muy violento, cuando el evangelio llega a mi corazón, pude perdonar, pude amar, pude ser un ciudadano productivo para esta sociedad. Y déjame decirte que cuando dejas entrar el evangelio a tu corazón, cosas cambian de adentro hacia afuera. Amén. De hecho, hermanos, no estamos aquí porque seamos los mejores. De hecho, dice Dios que de lo vil y lo menospreciado nos ha sacado, y es lo que hemos experimentado. Pablo decía o dice en el libro de Corintios que gran cosa es sembrar lo espiritual y cosechar lo material. Porque hablamos de lo espiritual, pero se refleja en nuestra vida, se refleja en nuestro cambio, en nuestra transformación, en el vivir día a día de la palabra de Dios, vivirla, no solamente oírla. Dios nos habla en el libro de Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Por eso estamos hablando que la palabra de Dios es práctica, no solamente es para el templo. Por eso viene el cambio, la transformación en nuestras finanzas, en nuestros matrimonios, la destrucción. Cada uno de nosotros tiene un pasado muy borrascoso, pero que ha sido transformado de una manera eficaz por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al ser obedientes con la palabra de Dios y al aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén, pastores. Amén. En la antigüedad, usar calzado era símbolo de poder, de nobleza, de que eras alguien importante. El apóstol Pablo pone en los pies lo más importante de nuestro cristianismo, que es el evangelio. Pero ¿por qué los pies? Los pies representan el caminar, el moverse de un lugar a otro, lo que significa que a donde tú vayas, debes llevar contigo lo más importante, que es la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo. Cuando invocamos el nombre de Jesús sobre cualquier adversidad o prueba, siempre vamos a salir victoriosos. El nombre, que es sobre todo nombre, nos da libertad y nos
nos lleva a la presencia de Dios. Es una de las armas más poderosas en la batalla. Y ese nombre representa autoridad. Y el nombre al que me refiero es el nombre de Jesucristo. Y sin Jesucristo no hay salvación. De ahí lo importante de llevar el Evangelio a toda criatura, porque lo que estamos llevando es salvación para la humanidad. Sí, amén. Y también nos habla del escudo para apagar esos dardos, esos pensamientos negativos. Hoy en día se habla de que nuestra forma de pensar, pero hermanos, todo esto viene, la base es nuestro Señor Jesucristo, la base es la Biblia, porque Él creó las cosas. Y esto es, hermano, importante, saber que Dios está con nosotros, es más en nosotros, y que podemos apagar con el escudo de la fe, la esperanza, la confianza en Dios, de que son mentiras las que el enemigo nos está dando. No es el estarnos repitiendo o repite tantas veces esta frase para que te vaya bien. No, sino la verdad de Dios a nuestra vida. La verdad es inamovible. La verdad no cambia. La verdad es absoluta. Y tenemos esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Pastor Joaquín, algo que nos puedas decir sobre el escudo. Bueno, el escudo es muy importante, como lo dice el apóstol y también lo dice Santiago, es con el cual nosotros podemos protegernos de los dardos de fuego. Qué tan importante metáfora, ¿no? Los dardos, las flechas incandescentes, ya ves, en la antigüedad muchas veces le ponían brea dentro de la punta de la flecha, la lanzaban y incendiaban, ¿no? Es como cuando en el matrimonio estamos bien a gusto y cualquier dardo, tú sabes, con un pequeño fuego llega, y ese problema pequeño, tú sabes, como un fuego se prende, ¿no? Y empezamos con las discusiones, los problemas, pero cuando nosotros estamos bien agarrados de este escudo, cualquier acechanza, cualquier ataque, cualquier mala interpretación, porque se da mucho esto, las malas interpretaciones, es que no me saludó, no me sonrió, tú sabes, no me volteó a ver, y tú sabes, esas son esas pequeñas dardos de fuego que llegan a nuestra mente, a nuestro corazón, y se encienden, ¿no? Ya no le voy a hablar, que se cree, y es algo bien curioso que lo tomamos muy personal a tal grado que hay enemistad, porque el diablo esto es el padre de mentiras que busca meternos palabras. Por eso también el yelmo es muy muy importante en nuestra armadura de Dios. Entonces necesitamos agarrarnos del escudo de la fe acerca también de las falsas doctrinas, las religiones de la nueva era, tú sabes, ocultismo y todo esto que lo van mezclando con la palabra de Dios. Es lo increíble de todo esto, Pastor José Luis. Tener fe es creer incluso cuando no lo has visto y sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tener fe es creer que aunque no viste dónde crucificaron a Jesús, ni dónde lo sepultaron, tienes la certeza de que Él vino a este mundo, murió, lo sepultaron, resucitó y venció la muerte para salvarnos. Tener fe es creer que Dios es tu escudo, que jamás fallará. No existen armas que lo puedan atravesar. Tener fe es creer que sean buenas o malas tus circunstancias actuales, Dios está contigo. A mayor fe, más fuerte será tu escudo. Tener fe significa que todo eso que tú quieres, que tú deseas, que tú anhelas, un día Dios te lo va a dar. Sí, efectivamente, esa es la confianza. De hecho, nos habla Dios en Hebreos 11, ¿no? La fe, el significado de la fe, la certeza de creer en un Dios, de que Él existe. Amén. Mucha gente dice, no, es que si yo no creo en Dios, Él no existe. No, tú existes porque Dios existe. Amén. Y estamos aquí porque Él, lo querramos o no lo querramos. De hecho, hemos hablado en otros programas sobre nuestra era. Nuestra era es después de Cristo. Amén. Y es antes de Cristo. Entonces, hermanos, es importante todo este tema porque lo tenemos que llevar a nuestra vida diaria. Nos han llegado saludos. Anesa Solano nos está saludando. Liliana Guadalupe Hernández nos saluda. Rosalía Ayala Moreno nos habla, dice que es un tema muy interesante e importante
qué significa la armadura de Dios y cómo protegernos. Amén. También Caleb Aviña nos está hablando. Amén. Sí, ¿verdad? Por lo menos tenemos buen auditorio, hermanos. Es una gran bendición. Elizabeth Morales también nos está ayudando. Saludos al pastor. Mandó muchos mensajes el pastor Joaquín. Amén. Pero qué bendición, hermanos. Lo importante es que nosotros entendamos. Esto es lo importante. Amén. Pastores, ¿qué quieran decir? Bueno, yo quiero agregar tocó el pastor Juan Carlos acerca de Hebreos 11 y si nos damos cuenta al leerlo, podemos ver a un Abraham, un Abel, un Enoc, tú sabes, a un Noé, tú sabes, a grandes hombres, amén, igual que tú y que yo, que el cual somos seres humanos, tenemos sentimientos, emociones, pero ellos entendieron que la fe es entender que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la fe es muy importante, por eso es que nosotros necesitamos tener una relación personal con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque sin esta fe somos vulnerables, como te comenté hace unos momentos, acerca de los dardos de fuego que nos lanza el enemigo. Imagínense, aquí estoy en el metro con unos invitados de lejos y que este joven llega y me agrede y que me haya puesto al mismo nivel de él. ¿Cómo me haya visto yo? Claro que no, es la fe de decir: Dios, captura la mente de este hombre para que no vaya más. Es porque estuvo a punto de verdad de darme un puñetazo, pero gracias a Dios y la fe que me ayudó a mantener mis estribos bien agarrados, pudimos vencer ese dardo de fuego. Pastor. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué importante es el casco o el yelmo que protege nuestros pensamientos, y es ahí en nuestros pensamientos donde muchas veces las decisiones que tomamos pueden ser positivas o pueden ser negativas. Como soldados siempre debemos mantener nuestras cabezas en alto, siempre mirando firme adelante, sin perder de vista nuestro enemigo, para estar pendientes de sus acechanzas. Amén. El enemigo constantemente va a querer recordarnos nuestros pecados, nuestro pasado, nos va a distraer de nuestro propósito, nos va a querer robar esa herencia de la salvación obtenida por gracia, y los pensamientos los debemos de cuidar en todo momento. Pastores, bueno, vamos pronto a ir a un corte. Tenemos más saludos. Elizabeth Morales de Mexicali, José Villegas de Chalco, Yasmín Gómez Durán, no es familiar mío, de Chalco también, Claudia Vázquez Ramírez, nos hablan, también están saludando a cada uno. Ángela Eras, Yasmín Gómez, amén, es una bendición, amén. Y volvemos en un momento en su programa Transformando Vidas, el tema la armadura de Dios. Para concluir, hermanos, aquí en su estación Proyecto Radio MX con sentido social. En un momento volvemos. ¿Te gustaría meditar y no sabes cómo o en dónde? Entonces te invito a meditar conmigo y emprender un camino de sanación, conexión y descubrimiento de tu alma. Mi nombre es Fernando Espinosa y mi misión contigo es llevarte a contactar con tu paraíso interior. Te espero todos los martes de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Te esperamos todos los martes de 8 a 9 de la noche en este tu programa, Misticismo Judío y Kabbalah, donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial. En Proyecto Radio MX con sentido social. Soy el Dr. Halgan Eshananda y te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana en Ser Humano Televisión. Salud, bienestar integral y vida plena.
por Proyecto Radio MX y todas las plataformas digitales. ¿Estás buscando cómo sanarte y mejorar tu vida? Mi nombre es Fernando Espinosa y te invito a escucharme para conocer más sobre desarrollo personal, crecimiento espiritual, medicinas alternativas y alimentación. También podrás disfrutar de una breve meditación y la recomendación de un libro o película. Así que te espero todos los miércoles de 11 a 1 para seguir descubriendo tu paraíso por Proyecto Radio MX con sentido social. Bianca Tips MX, un programa para la mujer que quiere sentirse más guapa, más sana y más feliz. Oh, yeah. Descubre cada semana los secretos mejor guardados de belleza, estilo de vida y espiritualidad. Yo soy Bianca Pescador y te espero todos los miércoles a las 2 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera por Proyecto Radio MX. Me toco una silla que me puedo tirar. Estamos de regreso aquí en su programa Transformando Vidas, en su estación Proyecto Radio MX con sentido social. Venimos, gracias a Dios, tenemos mucha gente, mucha audiencia que nos está saludando. También saludamos a Ángela Jeras, a Olivia Obeso, Yesenia Pompa. Son una gran bendición. Seguimos en el tema de la armadura de Dios. Pastor Joaquín. Estuve pensando cuando estaba leyendo nuevamente la escritura y vino a mi mente que el número 7 es muy importante para Dios. La Biblia con frecuencia, sorprendentemente, nos habla acerca del 7 y el significado profundo que ésta tiene. Podemos ver la creación en 7 días, las 7 trompetas del Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 fiestas de Israel, el perdón en ciclos de 70 veces 7. Y pudiéramos agarrarnos una gran lista, pero me puse a pensar, ¿por qué la armadura de Dios no son 7 también, son 6? Entonces esto me vino a mi mente, te digo, y cuando leemos más adelante en lo que es nuestra escritura, en Efesios 6, nos damos cuenta que dice en el versículo... disculpe usted... 18, Efesios. Exactamente, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, cuando leemos el versículo 18, me da a entender que la oración también es una parte fundamental. Amén. De lo que es la armadura de Dios. Pastor José Luis. Sí, el Señor Jesucristo nos dio un claro ejemplo de lo que la oración, de que la oración es el alimento más importante del cristiano, porque nos nutre y nos mantiene unánimes con Dios. Amén. En Marcos 1:35 la palabra de Dios dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué importante es la oración en las mañanas, y nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo, y de ahí que muchas de nuestras iglesias tienen este tiempo de oración todos los días en las mañanas, porque debemos de aprender a iniciar nuestro día
teniendo esta comunión con Dios, tener este diálogo de lo que esperamos, de cómo queremos que nos vaya a nosotros, a nuestras familias, en nuestro trabajo, incluso como nación. Yo puedo decir que un ejemplo que tenemos en este compañerismo es el pastor Gagiola, que nos ha enseñado a orar incluso por nuestros gobernantes, independientemente de los partidos políticos, orar por nuestra presidenta, por nuestra gobernadora. En este caso yo vivo y mi iglesia está en el Estado de México, y orar por nuestra presidenta municipal es algo que tenemos que hacer todos los días, y orar por todo el país, orar por todo el México, por todo el mundo. Y de ahí la importancia de este llamado a la oración. Si nosotros como cristianos nos unimos en oración, yo estoy convencido en fe que este país cambiaría radicalmente. Sí, de hecho, pastor, platicábamos hace rato el pastor Joaquín y yo antes de que tenieras a nosotros allá afuera, pastor José Luis, hablamos de un grito. La mayoría de los ejércitos tienen un grito de guerra, un grito donde ellos se estimulan, donde ellos salen adelante. Y la oración puede ser este grito, porque Pablo está diciendo, oremos en el Espíritu, oremos también por Él, oremos. De hecho, en el libro de Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no has conocido. Entonces, hermanos, es parte de la oración. Creemos que este grito puede ser la oración. Hermanos, la oración es vital. Tanto en nuestro compañerismo, creemos en la oración, que abrimos nuestras iglesias en la mañana para que la gente venga a orar. No es servicio de oración, simplemente es nuestra oración personal que necesitamos. Dios habla que lo busquemos en la mañana, tarde y noche, pero tenemos que ser hacedores de ella, porque si solamente, hermanos, pues si vamos a orar, efectivamente hay gente que ora en la mañana, en la tarde y en la noche, pero por los alimentos. No se trata que oremos solamente por los alimentos. Oremos nuestra vida, protección, orar por nuestros hijos, por nuestros gobernantes, por nuestros líderes religiosos también, para que guarden esa línea. Todo ello, hermanos, por eso les hemos hablado en todo este tiempo que es práctica la palabra de Dios. Pastores. La oración es la llave que nos abre toda puerta, nos libera de la tentación, nos ayuda a crecer espiritualmente y nos hace amigos de Dios. La oración es el momento más íntimo que tenemos con Dios, porque es el momento en que le contamos a Dios todo lo que necesitamos o lo que nos molesta, y Él nos escucha y nos habla por medio de su palabra. Es la pieza de la armadura que más usamos. Pero debemos recordar el consejo del apóstol Pablo, que debemos usar toda la armadura de Dios, no solamente la oración, sino toda la armadura. Así es, pastor Joaquín. Quiero ilustrar la oración como algo que me sucedió. Yo estuve en el activo en el 98 y recuerdo antes de la tecnología, de los radios móviles y todo esto, cuando estábamos de guardia por la noche, cada puesto a cada hora tenía que decir 1 alerta, 2 alerta, según los puestos de vigilancia que estuviera en el momento. Y recuerdo que cuando se brincaba del 2 al 4 había una alerta. ¿Por qué? Porque el 3 algo había pasado. O se quedó dormido o simplemente no puso atención. Y te digo esto porque en 1 de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad. O sea, la oración no es una sugerencia, sino que es un mandato. Nuestro Señor Jesucristo lo que más le enseñó fue la oración. De hecho, cuando Él fue a orar al Getsemaní, de alguna manera se molestó porque dijo, ni una hora pueden velar conmigo. O sea, no pudieron estar orando una hora conmigo. Entonces, ¿Qué posición tan importante es la oración dentro de esta armadura de Dios? ¿Por qué? Porque la oración es la séptima pieza de la armadura que activa, sostiene y conecta la armadura. Amén. Entonces, en mi opinión personal, yo creo que la oración es lo primordial. Si nosotros nos ponemos toda la armadura, probablemente sin la oración,
pudiera caer, pudiera ser vulnerable a los ataques del enemigo. Pastor. Sí, de hecho, pastores, dice la palabra de Dios, la necesidad de orar, una necesidad. Pablo dice, orad sin cesar, orad en todo tiempo. Hermanos, en verdad eso es bien importante. Tenemos más saludos. Liliana Guadalupe, Alan Gludis, espero que haya dicho bien tu nombre, Isabel Hernández. Hermanos, pues el tiempo se nos está yendo muy rápido. Es un tema bien importante. Tenemos a dos grandes hombres de Dios, el pastor Joaquín Aviña, el pastor José Luis Castro. Pastor, a mí me gustaría que termináramos con una oración para la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Bueno, amada audiencia, pues para mí desde lo más profundo de mi corazón es desearte lo mejor. Pero cuando Cristo está en tu vida, es lo mejor de lo mejor. Yo creo que si tú en este momento me escuchas y no tienes a Cristo en tu corazón, yo creo que es la oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Amén. Y más que has escuchado este tema tan crucial acerca de la armadura de Dios, me gustaría orar por ti, por tu salvación. Que tú desde el fondo de tu corazón digas, estoy cansado, quiero un cambio en mi vida, ya no quiero vivir igual, quiero ser diferente, quiero amar a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, amar al desconocido y aún al que te colma la paciencia. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí. Bueno, si estás conduciendo, no los cierres, por favor. Estaciónate, pero haz Amén. Esta oración conmigo con todo tu corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado en contra de ti. Ha sido por ignorancia, pero gracias por enviarme el mensaje de la salvación. Hoy, en este momento, yo lo recibo de todo corazón. Reconozco a tu Hijo Jesús como Señor y Salvador de mi vida personal. Anótame en el libro de la vida y ayúdame a vivir para ti todo lo que resta de mi vida. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén. 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 Es una bendición. Pastor José Luis, ¿algo que nos quiera decir para terminar? Muchas gracias por la invitación. Los esperamos en la iglesia Nueva Vida de los Héroes Chalco. Estamos en Google Maps, ahí nos puedes encontrar como Iglesia de Compañerismo Cristiano Nueva Vida, y ahí vienen también nuestros horarios, y Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor Joaquín, por compartir, y estamos orando por todo México. Pastor Joaquín. Quiero darle muchas gracias a la audiencia por su atención, por estar al pendiente de nosotros. Quiero darle gracias al pastor Juan Carlos, pastor José Luis, y pues Iglesia La Gran Cosecha te espera ahí en Marcelino Sedano 206, ahí en Iztapalapa, en lo que es la colonia Constitución de 1917. De igual manera, rápidamente te paso mi número, 55-7430-5694. Te esperamos. De igual manera, te esperamos en CTM Culhuacán, Carlos Termero número 1000, en Iglesia Nueva Vida, y ahí te esperamos. Gracias, auditorio, es una bendición, y a todas las personas que nos mandaron mensajes, fueron una bendición. Dios les bendiga aquí en su programa, Transformando Vidas. Nos vemos nos escuchamos dentro de 8 días, estará ya con ustedes el pastor Oscar. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos en tu programa Transformando Vidas. Te esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche con nuevos temas y grandes testimonios. Aquí en tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. Síguenos en el canal ICC Nueva Vida CDMX. Hasta pronto. Dios te bendiga. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.